Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse y otra semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top que genera nuestro propio algoritmo llamado BitBrain, el cual puntúa de 0 a 100 más de 10.000 proyectos blockchain. Y cada lunes a las 10 de la mañana tenéis las nuevas puntuaciones con los nuevos tops generados. Un top general en la mayor puntuación, los proyectos con mayor puntuación de toda nuestra base de datos, y luego tops por categorías como DeFi, Metaverso, de BNB Chain, etcétera. Bueno, los tenéis todos disponibles ahí en cryptover.com, están totalmente en abierto. Y bueno, en este vídeo vamos a repasar el top general y luego nos vamos a centrar en otras cosas importantes que tenemos en la plataforma, como que ya está disponible el stake. No está al 100%, todavía no está el stake con niveles de usuarios con NFT, pero sí que está el stake ya de XCB para aquellos que estaban estaqueando nuestro token nativo de la plataforma, el XCB, lo estaban estaqueando en Super Launcher, que acaba de finalizar el pool de estaqueo. Pues ya lo podéis sacar de ahí e introducirlo en nuestra plataforma en el área token. Ahora lo mostraré. Además también, hoy es el último día de nuestro concurso de portfolios virtuales que tenemos abierto a participación, patrocinado por Cryptan, así que os animo también a que participéis y ahora lo enseñaré también. Pues venga, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno, y nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si comentáis en este vídeo, si compartís, etcétera. Aquí estamos ya en nuestra plataforma en cryptover.com. Lo primero que nos llama la atención es un nuevo área, el Token Station, una nueva sección donde vamos a poder hacer cosas con el token XCB y los NFT de Cryptoverse. Por otro lado tenemos el concurso que está en abierto y luego los top 10. Y bueno, ahora vamos al área token. Ya os digo, está todavía en construcción, todavía tenemos que arreglar algunos detallitos, pero lo que son los smart contracts están funcionando bien y también se puede interactuar con ellos a través de nuestra plataforma. Lo primero que vemos aquí es que no nos terminan de cargar las estadísticas de Cryptover, nos cargaba en nuestro entorno de desarrollo. Es un pequeñito problema que esperamos solucionar, incluso cuando salga este vídeo debería estar solucionado, si no durante esta semana. Y bueno, aquí lo que vemos ya es tres cositas, las estadísticas. Por ejemplo, si ganáis un premio en XCB o un NFT, aquí le podréis hacer el claim también. Luego en Stake tenemos el primer pool, que ya os digo, dentro de nada, espero que en unos días aparecerán más pools y esos pools serán con niveles de usuario. Y luego tendremos el bridge, que todavía no está seleccionado, porque para stackear con un NFT XCB necesitaréis pasarlos de Matic a la BNB Chain. Todo esto se hará automáticamente, el NFT bridge, y será muy sencillo. Y además luego, cuando os canséis, podréis volverlo a Matic. No hay ningún problema con eso. Y bueno, este stake lo primero que veis es que, aunque esté logueado, necesito conectar mi wallet. Lo podemos hacer desde el botón Connect o desde Unlock. Le doy Unlock. Ya está conectada. Ahora, como es la primera vez que voy a usar este pool, necesito aprobar el contrato, como ocurre en otras plataformas. Vamos a aprobar el contrato. Lo aprobamos y ya podemos hacer stake. Podemos ver ya que tiene una APR actual del 188% anual, que no está nada mal, pero seguramente va a bajar bastante porque todavía hay poquito XCB introducido. No os preocupéis porque es que este es el pool de menor nivel, el que no hace falta NFT. Vamos a sacar nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, y cada uno de ellos van a dar más XCB. Es decir, una vez que saquemos los pools, si tenéis algún NFT de Cryptover, o bien porque lo habéis ganado, o bien porque lo habéis comprado en OpenSea, pues podréis sacar de aquí lo que tengáis stackeado y volver a meterlo en un pool que os dé mayor rendimiento. Bueno, pues voy a hacer stake. Aquí tengo poquito XCB, es para hacer una prueba, 268, pues le puedo dar el 100% si lo quiero introducir todo, confirmar. Y ya lo tenemos introducido en nuestro stake. Poco a poco iremos viendo cómo va aumentando nuestra recompensa y podremos hacer harvest de la recompensa y volver a introducirlo dándole al botón más, o si queremos quitar alguna parte de XCB, darle al botón menos, por ejemplo, cuando queramos cambiarlo a otro pool. ¿De acuerdo? Este pool va a tener una duración de 3 meses, de hecho acaba el 11 de octubre, ahí lo pone. Y una vez que acabe, lo podréis encontrar en el apartado Finished, finalizados, por si, bueno, lo tendréis disponible para sacarlo XCB cuando queráis.
Y también comentaros que os animo a holdear el XCB, no lo vayáis vendiendo porque está súper barato ahora mismo, la verdad. Nosotros creemos que nuestro proyecto tiene un valor intrínseco bastante mayor al precio que refleja el token ahora mismo. Y también porque en 3 meses vamos a poner nuevos pools que en esa ocasión, en vez de dar XCB, va a dar Bitcoin. Así que por eso os animo a que los conservéis, que vamos a trabajar mucho en este bear market para hacer valer lo que tiene que valer nuestro XCB. Vamos a concursos, comentaros eso, que esta noche a las 12 de la noche, bueno, una hora después de que salga este vídeo, pues cierra el concurso de Cryptan, patrocinado por Cryptan, un nuevo concurso de portfolios virtuales. Ya sabéis, la misma dinámica de siempre, simplemente tenéis que seleccionar entre 4 y 6 proyectos blockchain que os gusten, repartéis los pesos y participáis. Es muy sencillo. Os recomendamos encarecidamente que conectéis vuestra wallet para que nosotros tengamos en nuestros registros vuestras address y podamos repartir los premios y los NFT. También recordaros que por primera vez tenemos premios en XCB y en Bitcoin para los mejores, los 25 mejores tienen premios y todos van a tener el NFT nivel 1, todo participante, si es que no lo tiene ya, y si entras dentro del top 25, pues tendrás NFT nivel 2 y el segundo y el tercero nivel 3 y el primero nivel 4. Muy interesante porque dentro de unos días vais a poder estaquear XCB con niveles de usuario. Si tenéis NFT nivel de usuario vais a tener más rendimiento. Cuanto mayor sea vuestro nivel de usuario, más alto será el rendimiento. Así que es interesante ir ganando estos NFTs. Empezamos como siempre con Mr. Crypto. Mr. Crypto, disponible en mrcrypto.com, es nuestro partner tecnológico y bueno, es una empresa en la que vendemos datos y ellos han creado un automatizador de inversiones a través de Binance CEX. Y bueno, simplemente tienes que tener una cuenta en Binance, dejar USDT, imaginaros, 500 USDT, 1000 USDT, conectarlos con Mr. Crypto y darle permisos para que hagan compras y ventas. Entonces, cada lunes comprará el top 10 general de CryptoBirds. Cada lunes lo compra y al lunes siguiente lo vende y vuelve a comprarlo. Y así, bueno, vas teniendo rendimiento gracias también a sus herramientas, que tienen una herramienta para intentar maximizar los rendimientos en este mercado bajista. De hecho, están en positivo este año, que eso es difícil. Y llevan ahora mismo con la estrategia 1, tienen varias estrategias de indicadores y para distintos niveles de stop loss, etcétera. Pero con la estrategia 1, que es Trailing Stop 5+1 más Stop Loss del -5, que esto se configura dándole un botón, pues llevan un 18,76% en 2022, que todo ha caído y por lo menos ellos están en beneficio. La semana pasada el beneficio ha sido del 6,52%, el cierre de la semana. Así que una semana en positivo, que ya también tocaba. Y bueno, el máximo que llegó el top es al 7,52%. Esta semana se hicieron las compras ayer, ahora mismo están en negativo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la semana. Vamos a ver el top general de esta semana. Aquí estamos en el apartado top 10, vamos a ver qué tal el top general. Por un lado tenemos a los 4 primeros que no se mueven, Bitcoin, Ethereum, XRP y BNB, siguen en las mismas posiciones. En quinta posición, subiendo 11 posiciones, volvemos a tener a Monero. En sexta posición ADA, que no se mueve de ahí. AVAX vuelve a entrar al top, subiendo 4 posiciones, se coloca séptimo. AAVE, hace tiempo que no lo veíamos y ha vuelto a entrar al top, subiendo 32 posiciones, tiene un fundamental que ahora comentaremos. Novena posición HBAR y décima posición Decentraland, que se resiste a salir del top. Bueno, aquí lo interesante, hay dos noticias interesantes, una es de AVAX y otra de AAVE. Vamos a comentarlas. Por un lado, AVAX acaba de lanzar una nueva extensión para usar su blockchain, una nueva extensión de navegador, estilo MetaMask, que bueno, parece muy sencilla, se pueden hacer muchas más cosas y parece interesante. Lo ha diseñado, por supuesto, Avalabs, que es el equipo más activo de AVAX. Y bueno, tiene buena pinta, lo podéis ver en Bain Crypto, que por cierto recuerdo que Bain Crypto es nuestro media partner y las noticias que cuentan y cómo las cuentan pues están muy alineados con nuestro sentimiento de empresa. Y aquí podemos ver una serie de capturas, como veis pues se pueden visualizar también los NFTs y se pueden hacer otro tipo de cositas comparado con MetaMask, un poco más abierto, además de incorporar todas las subredes de AVAX, ¿no? AVAX ya sabéis que es una blockchain y tiene como subblockchain en paralelo, ¿no? Y será muy fácil configurarlas, etcétera.
Así que nada, aquí lo dejo por si le queréis echar un ojo, y ese parece ser el fundamental por el que ha subido unas posiciones como para entrar en el top 10. Y por otro lado, Aave ha comentado que quiere lanzar su propia stablecoin. Bueno, meterse ya en el mercado de la stablecoin tiene sentido, ya que se dedican a los préstamos y en vez de prestar con otras estables, pues han creado la suya. Más viendo los problemas que ha habido últimamente con determinadas stablecoins, ¿no? Seguro que han dicho, lo podemos hacer mejor. Va a ser una stablecoin sobrecolaterizada con cripto, es decir, los propios usuarios van a poder mintear ese stablecoin dejando cripto como compensación, y bueno, se va a llamar GHO, y también parece ser un fundamental que ha colocado a AVA otra vez en el top 10, seguramente porque ha habido muchos comentarios en redes sociales. No sé si para bien o para mal, pero bueno, aquí tenéis la noticia también en Bain Crypto. Esto es todo, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Recordaros darle a me gusta y compartir y comentar este vídeo, si os parece algo bien, algo mal, si queréis hacer cualquier sugerencia, lo que queráis. Y por otro lado, vuelvo a repetir que si no habéis participado en nuestro concurso, participad, que es completamente gratis, que está muy guay la fase de competición, de ir viendo cómo va, si va subiendo, si va bajando. Y también recordaros que ya está el stake disponible, así que si ganáis algo de XCB o lo compráis o lo tenéis ya, pues bueno, ya le podéis sacar un rendimiento pasivo desde nuestra propia plataforma. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!